En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Saludos, queridos estudiantes. Bienvenidos sean todos a esta su última clase del mes de enero. Iniciamos este día diciéndonos a nosotros mismos: hoy voy a conseguir todo lo que me proponga, porque hasta Dios hizo al mundo con un pensamiento. Vamos a prepararnos para nuestra misión del día de hoy. Soy Luz María Rodríguez, su maestra de matemáticas, y junto a los demás profesores repasaremos nuestros trabajos realizados en las asignaturas de Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Española, Inglés, Francés y, por supuesto, Matemáticas. Comencemos con los contenidos desarrollados durante la semana en la asignatura de Lengua Española, y lo que conocimos fueron los pronombres interrogativos y exclamativos. Analizamos su estructura y sus características. También aprendimos a utilizar los textos explicativos o expositivos. Conocimos también su estructura y sus características. A poner atención en este refuerzo de conocimientos. Trabaja en silencio, deja que el éxito haga todo el ruido. De esta manera, comenzamos.
Saludos mis queridos estudiantes. Con gran alegría les doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro de hoy, donde tendremos una clase súper interesante en la que aprenderás divirtiéndote. Soy su maestra Scarlett Rincón y espero que juntos en nuestra clase de lengua española de este día podamos construir muy buenos aprendizajes en torno al tema que trabajaremos hoy. Los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición, es decir, señalan o representan a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y el que escucha. Dentro de las diversas clases de pronombres están los siguientes. Pronombres personales. Pronombres personales. Estos son los pronombres que pueden ocupar en un momento dado el lugar del sujeto. Así que toma nota. Estos pronombres son yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Un ejemplo de una oración que contenga esta clase de pronombres es la siguiente. Ellos compraron muchas cosas ayer. Como pudiste identificar, la palabra ellos es el pronombre personal en la oración. Otro tipo de pronombre son los pronombres posesivos. Pronombres posesivos. Estos son los pronombres que pueden sustituir el nombre o sustantivo y a la vez la posesión de lo que se expresa en la oración. Así que escribe algunos de los pronombres que corresponden a este tipo. Mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra, suyos y suyas. Un ejemplo de oración que contenga esta clase de pronombre es: esos zapatos son míos. Como pudiste identificar, la palabra míos es el pronombre posesivo en la oración. También están los pronombres demostrativos. Pronombres demostrativos, que son los que demuestran o quieren demostrar algo, expresando la condición o la circunstancia o simplemente para señalar una persona, una cosa o un lugar. Toma nota de algunos de los siguientes ejemplos. Aquí, acá, allí, ahí, allá, este, ese, aquel, estos, esos y aquellos. En la oración, aquel cuadro me encantó desde que lo vi. La palabra aquel es el pronombre demostrativo en la oración. Ya que le hemos dado una mirada general a algunos tipos de pronombres, ahora sí nos vamos a enfocar en los pronombres interrogativos y exclamativos. Los pronombres interrogativos son aquellos que hacen referencia a una entidad o sustituyen a un nombre con una intención interrogativa. Estos pronombres realizan un cuestionamiento en relación con el referente al cual señalan. El cuestionamiento puede tener distintas implicaciones o sentidos, según el pronombre del que se trate. Recordamos que los pronombres interrogativos son los siguientes. ¿Qué? Ejemplo, ¿qué comiste ayer? ¿Cuál o cuáles? Por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Quién o quiénes? Ejemplo, ¿quién tomó prestado mi portalápiz? ¿Cuánto o cuántos? ¿Y cuánta o cuántas? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene tu hermano? En todos los ejemplos anteriores podemos saber que se trata de pronombres porque sustituyen a un sustantivo y de esta forma hacen referencia a algo o a alguien del cual preguntan una cuestión. Entonces,
Es importante para identificar a los pronombres interrogativos definir si está sustituyendo al nombre o no. Ahora, es importante que puedas comprender para qué y cuándo se usan esos pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos, quién o quiénes, se usan para hacer una pregunta sobre personas. Ejemplo, ¿de quién es ese perro? El pronombre interrogativo que se usa para preguntar algo sobre las cosas. Cuando hay preposición, esta precede al pronombre. Ejemplo, ¿para qué quieres el vaso? Para es la preposición, por eso precede al pronombre que. El pronombre que también siempre pide una definición o explicación. Ejemplo, ¿qué es eso? Los pronombres cuál o cuáles siempre piden una selección de una lista real o imaginaria. Por ejemplo, ¿cuáles son tus clases favoritas? Si se nombran las posibilidades, antes de hacer la pregunta se usa el pronombre cuál o cuáles. Si primero se hace la pregunta, entonces se usa el pronombre que. Por ejemplo, tengo una manzana y una naranja. ¿Cuál prefieres? En caso de que primero haga la pregunta y luego las posibilidades, entonces el pronombre a utilizar es que. Por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Una manzana o una naranja? Los pronombres cuánto, cuánta, cuántos o cuántas se usan para preguntar sobre una cantidad. Por ejemplo, ¿cuántos tíos tiene Pamela? Bien, ahora que ya conoces los pronombres interrogativos y su uso, vamos a profundizar acerca de los pronombres exclamativos. ¡Guau! ¡Qué vestido más hermoso! Lo usaré para mi fiesta de cumpleaños. Buenos días. Hola. Bienvenida a nuestra tienda. Muchas gracias. ¿Qué cuesta este vestido? 300 pesos. ¿En serio? Sí, así ¿Tan barato? mismo. Así mismo. Definitivamente me lo llevo. Muy buena opción. ¿Pudiste identificar la presencia de pronombres exclamativos en la conversación anterior? Si fue así, excelente. Los pronombres exclamativos qué, quién, dónde, cómo, cuándo, cuántos son las palabras cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones como por ejemplo asombro, enfado o sorpresa. Las palabras que conforman los pronombres exclamativos son las mismas empleadas en los pronombres interrogativos. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, los pronombres exclamativos siempre deben llevar los signos de admiración al inicio y al final de la palabra u oración. Al igual que los pronombres interrogativos, los exclamativos inician con letra mayúscula y siempre llevan tilde para que no sean confundidos con los pronombres relativos. Para comprobar lo que aprendiste en torno a los pronombres interrogativos y exclamativos, desarrollemos el siguiente ejercicio. Tú me dirás si los pronombres que voy a mencionar son exclamativos o interrogativos. Te repito, tú me dirás si los pronombres que voy a mencionar son exclamativos o interrogativos. El pronombre que, con signos de interrogación, es de tipo interrogativo. Muy bien. El pronombre que, con signos de admiración, ¿de qué tipo es? Exclamativo. Excelente. El pronombre cuándo, con signos de admiración, es de tipo
exclamativo. Muy bien, espero que hayamos coincidido en nuestras respuestas. Estoy segura de que has aprendido bastante en torno a los pronombres, específicamente los interrogativos y los exclamativos. Chicos y chicas, conozcamos en este momento qué son los textos explicativos. Los textos explicativos o expositivos son aquellos que brindan información sobre hechos y conceptos específicos. Su objetivo principal es difundir contenido comprensible para el receptor. Por ejemplo, la definición de un concepto en un diccionario, el concepto de los manuales de estudio o un artículo de ciencia publicado en una revista. ¿Escuchaste bien algunos de los ejemplos de textos explicativos? Te repito, la definición de un concepto en el diccionario, el contenido de los manuales de estudio o un artículo de ciencias publicado en una revista y muchos otros más. Para cumplir con su función, estos textos, que también se denominan expositivos, se valen de recursos como la ejemplificación, la descripción, la exposición de conceptos y la comparación. En resumen, podemos decir que los textos explicativos cumplen con una función comunicativa que es referencial, es decir, que informa sobre un tema. Posee un vocabulario que es de tipo específico, es decir, que es propio de la disciplina con la que se vincula el texto. Utiliza unas estrategias que son explicativas. Dentro de ellas, la definición, la ejemplificación, la reformulación y otras más. Posee una secuencia explicativa que es descriptiva y también comparativa. Y existen diversas clases de textos explicativos. Anteriormente, escuchamos algunos ejemplos. En cuanto a su recurso y estructura, podemos decir que los textos explicativos se organizan en tres grandes partes. Primero está la introducción, que aquí se presenta la idea principal. Te repito, primero está la introducción, que aquí se presenta la idea principal. Segundo, el desarrollo. Aquí es donde se explica el tema. El desarrollo. Aquí es donde se explica el tema. Y por último, la conclusión, donde se sintetiza la información detallada en el desarrollo. Y por último, la conclusión, donde se sintetiza la información detallada en el desarrollo. También describe, presenta y organiza los hechos y acontecimientos de forma jerarquizada. Y además, la información se vuelve más compleja a medida que el texto avanza. Ya que conoces los tipos de textos explicativos, es importante que conozcas sus características. Las características de los textos explicativos son las siguientes. Se escriben en tercera persona. Se escriben en tercera persona. Utilizan un registro formal. Utilizan un registro formal. No incluyen enunciados subjetivos ni opiniones. No incluyen enunciados subjetivos ni opiniones. El contenido se presenta como real y verificado. El contenido se presenta como real y verificado. Pueden o no utilizar terminología técnica. Pueden o no utilizar terminología técnica. Esto dependerá de la audiencia a la que se dirige el contenido y de las necesidades del emisor. Quiero que recuerdes que los textos explicativos o expositivos son aquellos que brindan información sobre hechos y conceptos específicos. Su objetivo principal es informar y difundir contenido comprensible para el receptor.
Se estructura por una introducción, un desarrollo y una conclusión, y pueden ser divulgativos o especializados. Estimados estudiantes, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con el texto explicativo, hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a ejercitarse realizando los ejercicios correspondientes que están en su cuadernillo y profundizar sus aprendizajes a través de la investigación. La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Con esta frase de Vince Lombardi me despido. Nos vemos en nuestro próximo encuentro para continuar aprendiendo lengua española. Soy tu profe Scarlett Rincón y nos vemos en la próxima. Luego de conocer los pronombres interrogativos y exclamativos, así como los textos explicativos o expositivos, pasamos de las letras a los números y las formas. Repasamos con mi asignatura Matemáticas. Aquí aprendemos nueva vez la obra del matemático y filósofo griego Pitágoras de Samos y su emblemático teorema que lleva su nombre. ¿Alguna vez has volado una chichigua? Es interesante ver cómo se elevan las chichiguas a una gran altitud. ¿Sabías que se puede calcular la altura de una chichigua utilizando un concepto matemático conocido como teorema de Pitágoras? Para ver la aplicación del teorema de Pitágoras, solo debemos conocer la distancia del hilo y la distancia que hay entre el punto exacto del suelo sobre el que vuela la chichigua y tú. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos calcular la altura exacta de dicha chichigua. ¿Quisieras seguir aprendiendo más sobre lo que es el famoso teorema de Pitágoras? Pues prepárate, porque aprenderás eso y muchísimo más en tu clase de Matemáticas para la Vida. Hoy hablaremos del teorema de Pitágoras. Cuando terminemos este tema, tendrás la destreza de enunciar y demostrar el teorema de Pitágoras. Empecemos por recordar el tema de la clasificación de los ángulos. En este aprendimos que los ángulos se clasifican según sus medidas. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo se llama un ángulo cuya medida es de 90 grados? Ángulo recto. Excelente. Este ángulo recto posee dos segmentos unidos en un vértice y sus dos líneas quedarían como si fueran las manecillas de un reloj, una apuntando al 3 y la otra apuntando al 12. Así se vería un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y como repasamos hoy, las rectas perpendiculares también forman ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Entonces, si tomas las dos líneas que forman un ángulo recto y le trazas otra línea para unir sus dos extremos, se formaría una figura geométrica llamada triángulo. El triángulo que contiene un ángulo recto se denomina triángulo rectángulo. Este tipo de triángulo es el que vamos a utilizar para desarrollar y comprender el teorema de Pitágoras. Pitágoras es una de las personas más conocidas de la historia. Fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 a.C. y 495 a.C. Hizo muchas aportaciones en diferentes ciencias como en la astronomía, la música, la filosofía y las matemáticas. Pitágoras nació en la isla de Samos, tuvo una buena educación, aprendió de varios maestros prestigiosos como Perequides o Tales.
Algunas de sus principales aportaciones en las matemáticas son invención de la tabla de multiplicar, la construcción del pentágono regular y los 5 poliedros regulares. Descubrió la existencia de los números irracionales. En el año 535 a.C., viajó a Egipto, donde se acercó a la geometría, lo que le validó para formular el conocido teorema de Pitágoras para calcular los lados de un triángulo rectángulo. Como habíamos mencionado, para comprender mejor el teorema de Pitágoras, debemos conocer bien lo que es el triángulo rectángulo. En sentido general, los triángulos son polígonos con 3 lados. Te recuerdo, los polígonos son figuras planas, delimitadas por segmentos, es decir, por sus lados. Por lo tanto, el triángulo es una figura plana formada por 3 segmentos. Ya aprendimos que en el caso del triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Qué sucede con los demás? Los otros 2 ángulos del triángulo rectángulo siempre serán agudos. Ahora que tienes claro el concepto de triángulo rectángulo, sigamos hablando de sus partes. 2 lados de un triángulo de menor longitud son conocidos como catetos. Los catetos son los 2 lados de menor longitud del triángulo rectángulo. Te voy a repetir. Los catetos son los lados de menor longitud del triángulo rectángulo, mientras que el lado de mayor longitud es conocido como hipotenusa. La hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Y te voy a repetir. La hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Por estas definiciones podemos asegurar que los triángulos rectángulos poseen las siguientes propiedades. Número 1. La longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. Te repito, la longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. Por ejemplo, si la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es de 80 centímetros, la suma de la longitud de sus 2 catetos será mayor que 80 centímetros. Comprobemos esa propiedad en el siguiente caso. La hipotenusa de un triángulo rectángulo tiene una longitud de 15 centímetros. Uno de sus catetos mide 9 centímetros y el otro cateto mide 12 centímetros. Hagamos el cálculo. Sumamos las longitudes de los catetos, 9 más 12, esto nos da un resultado de 21. La longitud de la hipotenusa es igual a 15. Te pregunto, ¿es 15 menor que 21? Sí, porque la longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. Otra de las propiedades del triángulo rectángulo dice que la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los 2 catetos. Te la voy a repetir. La hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los 2 catetos. Es decir, si la hipotenusa de un triángulo rectángulo es de 80 centímetros, cada uno de los catetos es menor que 80 centímetros. Comprobemos la propiedad en el caso anterior. La hipotenusa mide 15 centímetros. Uno de los catetos es de 9 centímetros. ¿Es 15 mayor que 9? Sí, porque la longitud de la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los 2 catetos. En el mismo ejemplo, el otro cateto mide 12 centímetros. ¿Es 15 mayor que 12? Sí,
porque la longitud de la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. Los puntos principales que aprendimos hoy fueron el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo interior y es recto, es decir, mide 90 grados. Los otros dos ángulos del triángulo rectángulo siempre serán agudos, es decir, que serán menores de 90 grados. Los triángulos rectángulos cumplen las siguientes condiciones. La longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. La hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. Y por supuesto, también se cumple el teorema de Pitágoras, el cual señala que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En la próxima clase aprenderás a comprobar el teorema de Pitágoras, así como encontrar el valor de la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo. Hemos concluido por el día de hoy. Como siempre, agradecida de ti por estar pendiente a la clase. Se despide de ti tu profe Luz con la siguiente frase. Quien se transforma a sí mismo, transforma al mundo. Esto lo dijo Dalai Lama. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.